Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 252. Capítulo 22. El llamado Santo Grial. Para derrotar a un enemigo, primero hay que comprenderlo. Para alguien que vio Campione antes de transmigrar y se convirtió en Campione después, esta era una regla de oro absoluta. El protagonista original, a pesar de ser un cazador de dioses novato, dependía de besar frecuentemente a estudiantes de alto nivel para obtener información y así arrasar con un conductor veterano tras otro. Si bien en esta línea temporal Ikigaya había interceptado el objeto de cambio de clase del protagonista original, lo que le hizo perder el último autobús para convertirse en un cazador de dioses de esta generación, su desempeño en la otra línea temporal influyó profundamente en Ikigaya. En este sentido, la persona más parecida a Ikigaya probablemente era el príncipe negro, Alejandro. Si bien sus objetivos y métodos diferían, era innegable que ambos disfrutaban leyendo mitología para descubrir los orígenes de los dioses. En resumen, ambos preferían terminar sus deberes antes de desatar el caos. En cuanto a que la reina de las brujas tuviera un dios que la protegiera, aunque Alexander lo mencionó, ni a él ni a Ikigaya les importaba realmente. De todos modos, iban a luchar contra un dios. No era cuestión de si lo harían o no, así que no tenía importancia. Aunque no estaba claro por qué un sirviente del rey Delfín estaría protegido por otro dios, Ikigaya había luchado contra muchos dioses y visto aún más. Creía que era improbable que los dioses en estado salvaje tuvieran una relación de amo-sirviente. Las relaciones mitológicas simplemente no tenían validez fuera de la mitología. Si tal relación existía, entonces el dios no estaba en estado salvaje, y su poder de combate debía considerarse a la mitad de su fuerza, lo cual seguía siendo aterrador para los humanos, pero para un Campione, un objeto que podía ser aplastado con un poco de esfuerzo. Así que, todavía quedaba un único oponente real. Ese sea lo que sea Rey Delfín. Así, tras una larga conversación, ambos llegaron a un acuerdo. Alexander decidió explorar primero el continente europeo, mientras que Ikigaya se quedaría en Japón vigilando. Dado que sus bases estaban en Oriente y Occidente, y ambos poseían Godspeed, esto resultaba sumamente conveniente. Antes de marcharse, Alexander le recomendó algunos libros que, según él, estaban relacionados con los orígenes del Santo Grial. Ikigaya entonces se embarcó en un arduo proyecto de lectura, como no había hecho en mucho tiempo. Aproximadamente una semana después de la partida de Alexander, Ikigaya ya estaba leyendo Dido Perceval y la segunda batalla de Mactuired. Ambos libros se consideran pruebas clave de los orígenes paganos del Santo Grial, concretamente, de la teoría, favorecida por la mayoría de los estudiosos, de que el Grial se originó en la cultura celta. Los antiguos celtas aparecieron por primera vez en Europa Central y, para la época del Imperio Romano, se habían extendido por Europa Occidental, las Islas Británicas y el sureste de Galacia. Tanto los britanos como los galos eran ramas de los celtas. Estos últimos incluso infligieron una famosa derrota a los romanos en un momento dado. Como uno de los picos de la prehistoria europea, los celtas fueron el tercer fuente principal de la cultura occidental después de la antigua Grecia y el antiguo hebreo. Los mitos celtas que se han conservado son especialmente famosos por sus leyendas irlandesas. Según esta teoría sobre el origen, las tierras celtas son la cuna del rey Arturo y de las leyendas del Grial. Una mezcla de cientos de historias y temas celtas dio origen a las leyendas del Grial que conocieron las generaciones posteriores. Se cree que las figuras de Lancelot, Perceval, Bors y Galahad fueron originalmente diversos dioses solares de la mitología celta. Además, más de 10 elementos de la leyenda del Grial, como la fiesta de Pentecostés, el asedio peligroso, la dama repugnante y la lanza sangrienta, tienen su origen en tradiciones irlandesas de la época pagana, como la segunda batalla de Mactuired, el éxtasis del vidente fantasma y el destino de los hijos de Tuirean. En el relato irlandés del siglo X, la segunda batalla de Mactuired, que actualmente está en manos de Ikigaya, los elementos de la fiesta de Pentecostés y el asedio peligroso ya habían comenzado a tomar forma. Aún así, Ikigaya se mantuvo evasivo.
Los vínculos de transmisión entre la tradición celta, la irlandesa antigua, la galesa y la literatura romántica francesa se habían perdido hacía mucho tiempo. Demostrar que la leyenda del Grial se originó únicamente en el mito celta no era tarea fácil. Ikigaya no leía para apreciar cómo los mitos irlandeses habían sobrevivido con éxito en un mundo cristiano. Lo que buscaba era la esencia del Santo Grial. Por lo tanto, los primeros libros que leyó no eran historias irlandesas, sino relatos mucho más antiguos. La epopeya de Gilgamesh fue, de hecho, el primer libro que leyó. Posteriormente, leyó Parzival, el romance de Alejandro Magno y las Mil y Una Noches, así como Perceval de Chrétien. Valiéndose de la poderosa capacidad de comprensión lectora propia de un asesino de dioses y analizando la intertextualidad de estos textos, descubrió que todas las imágenes, los acontecimientos y los significados simbólicos similares a la santidad del Santo Grial aparecieron por primera vez en Gilgamesh. En esta epopeya babilónica, los temas de las historias giran en torno al deseo de inmortalidad de la humanidad. Los libros posteriores básicamente reprodujeron de forma continua esta imagen central y su significado simbólico. En la historia de la búsqueda del Grial por Gawain, escrita por el galés Bleris, se encuentran temas como el páramo, un rey o caballero asesinado, el duelo, el papel de la mujer y la restauración de la vitalidad de la tierra. Todo ello impregnado del temor humano a la muerte y de imágenes que evocan el culto a la vida. Otros elementos rituales, como las tapas rojas de los ataúdes, la furia y el misterioso banquete donde aparecen palomas, recuerdan a Ikigaya los antiguos rituales mediterráneos de culto a Adonis. Ese era un ritual para el culto de la cosecha. Adonis era originalmente una deidad adorada por los pueblos semitas de la antigua Babilonia y Siria, llamados Tammuz. En el siglo VII AC, fue introducido en Grecia. Adonis era un título respetuoso utilizado por sus adoradores, originariamente de la palabra semítica Adón significa señor o amo. En aquella época, no muchas deidades de la región de Mesopotamia podían ser llamadas así. La más famosa de ellas era Baal. Si relacionamos esto con la forma en que el Santo Grial extraía continuamente la fuerza vital de Atenea, quedaba claro que la cualidad sagrada del Grial provenía de su simbolismo de la vida. Esto explicaba por qué el Santo Grial era visto como un símbolo de un reino ideal anhelado pero inalcanzable. Para los primeros humanos, la inmortalidad era el mayor deseo. Al cristianizarse, el tema fue reemplazado por Dios. Para la humanidad, este tema podría ser cualquier cosa. La forma física es solo un recipiente. El secreto de por qué el rey delfín es prácticamente inmortal, según la leyenda, podría residir precisamente aquí. El Santo Grial no es un objeto, sino una parte del rey delfín. En el cristianismo, la búsqueda del Grial se considera la búsqueda del cuerpo de Dios. Esto fue realmente interesante. Si esta teoría del agujero cerebral fuera correcta, entonces el Santo Grial podría considerarse casi como el verdadero cuerpo, ontología, del rey delfín. Mientras el Santo Grial permaneciera intacto, incluso si el rey delfín se cansara de vivir y quisiera suicidarse, no podría morir. Los dioses herejes usan el poder divino para dar forma a sus entidades físicas en la tierra. ¿Acaso el rey delfín usaría este Santo Grial para lograr el mismo resultado? A juzgar por cómo este objeto podría literalmente absorber a una gran diosa madre sin conexión con el tiempo suficiente, sería un recipiente físico excepcionalmente poderoso. Con un aplauso, Ikigaya cerró el libro. Sintió que ya podía dar por terminada su sesión de estudio. Capítulo 23. Debilitar el Santo Grial es factible. Tras terminar su sesión intensiva de estudio sobre el tema, Ikigaya decidió salir a disfrutar de una buena comida. Más de una semana después del enfrentamiento entre Atenea y Sanurukon en la bahía de Tokio, la zona había recuperado su bullicio y la calle de los Onsen había reabierto sus puertas. Ikigaya encontró un local cercano, una pequeña vivienda adaptada a partir de la casa del dueño. Aunque diminuta, la comida estaba deliciosa. Tras tanto tiempo, Moe se había convertido en una administradora excepcional. Por ejemplo, ahora dominaba a la perfección las transacciones monetarias de la sociedad humana. Si se la juzgara únicamente por su capacidad para sacar dinero en efectivo en cualquier momento, sería mucho más rica que Ikigaya. Sin embargo, aunque no hubiera traído dinero, no habría importado, porque Jin tenía algo.
Sí, Ikigaya no había salido solo. Trajo a Moe consigo y también llamó a Jin, a quien recientemente había obligado a tomar un curso de artes marciales. En su reencuentro, Jin parecía algo cambiado, aunque, como era de esperar, trajo consigo a Vodka, que siempre andaba merodeando a su lado. Quizás Vodka era el dispositivo de pago móvil de Jin. Con semejante preparación, Ikigaya pudo concentrarse por completo en comer y pensar, sin tener que preocuparse por asuntos aburridos como si llevaba dinero encima. A los ojos de un asesino de dioses, tales cosas eran realmente tediosas. Un dios no te castigaría con menos dureza solo porque llevaras una moneda de más. Mientras probaba la comida, Ikigaya pidió una ración de sushi, un plato de sashimi y una botella pequeña de sake, y comenzó a reflexionar sobre cómo lidiar con el Santo Grial. A simple vista, el Santo Grial parecía estar hecho de arcilla, pero en realidad no era así. Dado que su esencia era la vida, significaba que el Santo Grial había sido fabricado con la fuerza vital, y que su creador era un dios. Evidentemente, esto no era algo que el Rey Delfín pudiera haber creado él mismo. Crear un objeto así requiere una enorme cantidad de fuerza vital. Incluso una deidad tendría que pagar un precio considerable. Un artefacto forjado a tal costo no puede destruirse fácilmente. Ikigaya estaba seguro de esto porque Alejandro mencionó que ya lo había intentado. Ikigaya creía que Alejandro realmente deseaba destruir el Grial. Por lo tanto, Ikigaya descartó esa opción. En cuanto a su función, un santo Grial hecho con la fuerza vital de un dios que puede absorber la fuerza vital de otros dioses, debería ser equivalente a un dispositivo enchufable. Le proporciona al Rey Delfín la vitalidad suficiente, permitiéndole ser inmortal y resucitar al instante. Debilitar el Santo Grial debilitaría la durabilidad del Rey Delfín. Esta lógica se confirmó. Ikigaya tomó un sorbo de sake, sumido en sus pensamientos. Entonces se dio cuenta de que Jin estaba sentado frente a él, esforzándose por abrir sus ojos rasgados para mirarlo fijamente. Ese estilo artístico era muy poco propio de Jin. Debería haber estado alzando las cejas con arrogancia y dilatando las pupilas para intimidar a los demás, como solía hacer. ¿Te pasa algo en los ojos?, preguntó Ikigaya. Ginebra. Extraño. ¿Acaso su técnica de comunicación mediante contacto visual frío y distante ya no era efectiva? ¿Porque el nuevo jefe no la entendía? Recordaba que, cuando el antiguo jefe holgazaneaba y no trabajaba como debía, así era como se comunicaba. Pero como el nuevo jefe no lo entendía, tuvo que recurrir al método tradicional de comunicación verbal. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me duele todo el cuerpo? La tienda estaba bastante tranquila, con poca gente alrededor. En cuanto Jin habló, varias personas voltearon a mirarlo, sorprendidas y curiosas. Incluso Vodka lo miró con una expresión como si estuviera estreñido. Ikigaya acababa de levantar su vaso para dar otro sorbo, pero de repente perdió el apetito. Dejó el vaso y lo miró con furia. ¿Sabes hablar? Si no, cállate. Siento que algo no anda bien. El rostro de Jin se estaba poniendo verde y las pequeñas venas de su frente eran apenas visibles. ¿Ah, sí? ¿Y qué te hizo pensar que alguna vez tuviste razón? Se burló Ikigaya. Un tipo que se pasa el día taladrando cabezas y de verdad cree que ha tenido razón todo este tiempo. ¿Te atreves a ser más descarado? Puedes adquirir la comprensión y la perspicacia de un maestro de artes marciales simplemente tomando una siesta, y aún así sientes que no estás bien. Ikigaya miró a Jin con absoluto desdén. Estás siendo quisquilloso porque eres un consentido. Necesitas un baño de realidad. Aunque Ikigaya había arrasado con Norteamérica y aniquilado a las 7 espadas chivo expiatorio brillantes y a muchos de sus subordinados, aún quedaban practicantes de sus escuelas de artes marciales. Incluso podría haber seguidores originales de las 8 brillantes en las sombras. Ninguno de ellos toleraría que un novato pensara que estaba equivocado tras obtener semejante tesoro. Solo estás presumiendo, ¿verdad? Lo creas o no, te voy a matar a golpes. A menos que Ikigaya interviniera personalmente para mostrar favoritismo, Jin seguramente sería golpeado hasta la muerte. Naturalmente, Ikigaya no haría eso. No era su niñera. Como mucho, le daría un recordatorio, como ahora.
Deja de ser tan dramático y simplemente practica mucho, añadió Ikigaya, y luego no se molestó en decir nada más. Ya fuera el estudiante de primaria dios de la muerte, Kaito Kid, o incluso Jin antes que él, todos eran simples condimentos en la vida. Comparados con el Santo Grial y el Rey Delfín, eran insignificantes y para nada importantes. Alguien ha venido a hacerse cargo de mi trabajo hoy, murmuró Jin con tristeza de nuevo. Ikigaya puso los ojos en blanco. ¿Así que te despidieron? ¿Estás desempleado? No. Simplemente no tengo nada que hacer. ¡Qué sencillo! Ikigaya señaló a Vodka, que estaba cerca. ¿Ves a tu subordinado? Jin asintió para indicar que sí. No tener nada que hacer es perfecto. Llévalo contigo y practica. Una vez que le cojas el truco, no te aburrirás. Como decían los antiguos, pegar a los niños en un día lluvioso, de todas formas estás ocioso. Si no tienes hijos, puedes pegar a tus subordinados. Ah, ¿dices que eso es irracional? ¿Cuántos jefes se sientan a explicarles la razón a sus subordinados? En cualquier caso, Ikigaya no les había explicado ningún motivo a las 7 espadas chivo expiatorio brillantes. Estrictamente hablando, esas 7 ni siquiera eran sus subordinadas. Con un gesto de la mano, como si espantara a una mosca, despidió a Jin y volvió a concentrarse en sus pensamientos sobre el Santo Grial. Debilitarlo, esto era realmente posible. Los dioses solares del pueblo Dongiri disfrutaban especialmente arrebatando los soles ajenos para su propio beneficio. Ouji y Kuafu eran los mejores entre ellos. Di Junio era aún más indiscriminado. Para engendrar hijos, podía absorber la energía vital de cualquier ser vivo a la vista de todos. El Santo Grial era un artefacto divino, pero en esencia, como vida, era justo el tipo de plato que les gustaba a los dioses solares Dongiri. Si ellos podían hacerlo, no había razón para que Ikigaya no pudiera. Apoderarse directamente del Santo Grial probablemente era imposible, pero arrebatarle una gran parte debería ser factible. Ikigaya sacó su teléfono. Alexander no lo había llamado ni le había enviado ningún mensaje, lo que significaba que aún no había noticias suyas. Sin embargo, a Ikigaya no le preocupaba que ese tipo saliera perjudicado. Después de todo, entre todos los asesinos de dioses, ese individuo era probablemente el más astuto. Engañarlo no sería nada fácil. Al pensar en esto, Ikigaya guardó su teléfono y terminó de comer y beber en paz. Una vez que terminó, llamó a Moe, dejó a Jin y Vodka para que pagaran la cuenta y regresó al trabajo. Capítulo 24. Originalmente solo quería debilitarlo. Al regresar a la posada Hinata, Ikigaya comenzó a poner en marcha su plan para debilitar el Santo Grial. Para evitar dañar su habitación, primero lanzó un hechizo de levitación sobre el Santo Grial y lo llevó hasta la cascada en la montaña trasera. Tras colocar el Grial en el agua que caía en cascada, liberó el sello. En un instante, el Santo Grial comenzó a manifestar su verdadera naturaleza, utilizando una vez más su mecanismo desconocido para devorar la fuerza vital de la gran diosa madre. Como campeón y que dominaba el poder de la vida, esta se manifestaba como luz en los ojos de Ikigaya cuando activaba su autoridad. La luz de la vida de Atenea aparecía repentinamente en los alrededores, convergiendo desde pequeños arroyos hasta un río, que era absorbido con avidez por el Santo Grial. Sin embargo, la luz más intensa provenía del interior del Grial. Contenía algo más que la fuerza vital de Atenea. Era evidente que su portador había hecho buen uso del Grial antes de encontrarse con ella. Ikigaya observó con indiferencia el reinicio y el precalentamiento de las funciones del Santo Grial. Tras observarlo un rato y calcular que el objeto estaba suficientemente calentado, hizo una seña con la mano. De repente, un destello de luz brotó del agua de la cascada, que azotaba el cuerpo del Grial. Osiris nutría la vida con calor y humedad, ordenando el ciclo de la vida y la muerte para convertirse en el señor del inframundo en el antiguo Egipto. La entidad física natural más propicia para este poder es el agua de río. Por esta razón, los antiguos egipcios consideraron gradualmente al Nilo como el propio Osiris. Cuando Ikigaya utilizó la fuerza vital que llenaba el agua del río, el Santo Grial comenzó a absorberla. Una vez activado, este objeto absorbería activamente cualquier forma de fuerza vital de su entorno, independientemente de su origen. Pero había un inconveniente. Seguramente ningún campeón lo había nutrido activamente antes.
Aunque forjado a partir de la vida de un dios, el Santo Grial carecía de conciencia propia. Su esencia era la vida, pero no era un organismo vivo. Simplemente absorbía toda la fuerza vital según la voluntad de su creador. Esto permitía que alguien lo contaminara con sus propios bienes. Dado que el creador, quien podía controlarlo y desatar su verdadero poder, no estaba presente, el Grial era indefenso ante esta intrusión. Aceptó la entrada impasible. Con el paso del tiempo, una hora después, la vitalidad alimentada por la autoridad de Ikigaya comenzó a superar la de Atenea. 6 horas más tarde, la proporción de la fuerza vital de Ikigaya dentro de las reservas del Grial solo era superada por la de Atenea. Al cabo de un día completo y cuando el sol estaba a punto de ponerse, la fuerza vital proporcionada por Ikigaya superaba la suma de todas las demás fuentes combinadas. No había sido en vano que se hubiera quedado junto a la cascada durante tanto tiempo sin comer. Ikigaya finalmente había llegado a este momento. Fue exactamente como los dioses Dongiri habían tratado a otros soles en el pasado. Kuafu usó este poder para perseguir a los soles uno por uno, haciéndolos caer y luego devorándolos para alcanzar su propia grandeza. Ouji también usó este poder para derribar 9 soles, apoderándose de ellos para fortalecerse. En la dinastía Shan, originaria de Dongiri, los monarcas usaban el título de Di, emperador/deidad, para indicar que eran tanto reyes de los hombres como encarnaciones del emperador celestial, gobernando tanto el reino humano como el divino, sometiendo todas las cosas al dominio del sol único. No puede haber 2 soles en el cielo. Cualquier otra cosa es una especie extraña, una presa, algo que debe ser conquistado y consumido. La esencia del Santo Grial era la vida, por lo que para Ikigaya, era una presa. Ahora estaba profundamente marcado con la marca de Ikigaya. En cuanto a este método de uso del poder, los ancestros de este mundo lo habían imitado para inventar la magia simpática práctica. Ya fuera la ley de la similitud representada por Kuafu o la ley del contacto representada por Ouji, una vez que se cumplían las condiciones, no había escapatoria para la presa, y la flecha de Ikigaya quedó ahora firmemente y profundamente incrustada en el cuerpo del Santo Grial. Al instante siguiente, su mano atravesó la pared exterior del Santo Grial sin resistencia alguna. La fuerza vital creada por Ikigaya, que se había acumulado suficientemente dentro del Grial, ya no pertenecía a este. En cambio, se convirtió en cómplice de la toma de la esencia del Grial por parte de Ikigaya. El Santo Grial finalmente cesó su voracidad de fuerza vital. Se sacudió violentamente, intentando atravesar el espacio y huir. Claramente, su controlador se había dado cuenta de que el Santo Grial se enfrentaba a la mayor crisis desde su creación. Pero llegado a ese punto, era imposible. La fuerza vital de Ikigaya había infectado demasiado profundamente al Santo Grial. Después de todo, nutrirse de un campeón no es tan fácil. Al menos la mitad de la superficie del Grial estaba ahora cubierta de Hinwen, inscripciones de bronce. Estos caracteres eran textos sacrificiales utilizados durante la era Jinshan, que representaban que más de la mitad del control sobre el Santo Grial había caído en manos de Ikigaya. Tras un forcejeo, el controlador pareció comprender que escapar por completo de Ikigaya era imposible, y el Santo Grial comenzó a transformarse. Las partes donde no habían aparecido las inscripciones de bronce empezaron a derretirse, fluyendo como lodo. Al ver esto, Ikigaya aumentó inmediatamente el flujo de energía, y comenzaron a aparecer más inscripciones de bronce. Sin embargo, aproximadamente una cuarta parte de la entidad física del Santo Grial logró escapar. Aprovechando el momento en que Ikigaya estabilizaba las partes que ya había capturado, esta ni siquiera esperó a reformar su forma antes de surcar el aire y desaparecer en el horizonte. La porción restante, bajo la transformación posterior de Ikigaya, finalmente se convirtió en luz y se fusionó con la palma de su mano. Entonces, Ikigaya se sentó y comenzó a digerir. Tras un largo rato, se puso de pie de nuevo. Con un gesto de la mano, apareció en el suelo ante él un Santo Grial que solo tenía 3/4 partes del tamaño del original. Al contemplar este Grial un tamaño menor, Ikigaya sonrió con satisfacción. El resultado superó con creces sus expectativas. Su intención era simplemente apoderarse de una parte del poder del Grial y, de paso, fortalecer su propia fuerza vital.
En cambio, el Santo Grial se había partido en dos y él había obtenido un extraordinario artefacto divino. Este era un Santo Grial que le pertenecía por completo. Ya no se trataba solo de fortalecer su fuerza vital. En cuanto a cómo usarlo exactamente, eso tendría que esperar hasta que se familiarizara con él. Por supuesto, la forma más rápida sería sin duda encontrar al usuario original del Grial y aprenderlo todo. Siempre y cuando el oponente no fuera un dios, esto no sería difícil de lograr. En ese sentido, decidió esperar noticias de Alexander. Lo que anhelaba aún más era que ese controlador apareciera en su puerta furioso por iniciativa propia. Tras observarlo un rato más, Ikigaya recordó el Santo Grial, se dio una palmada en el trasero y regresó a su habitación. Capítulo 25. El regreso del príncipe negro. En cuanto al individuo conocido como Alexander, la definición que Ikigaya dio de él fue la siguiente. Su verdadera naturaleza está escrita como entusiasta de la arqueología, pero se lee como ladrón fantasma desvergonzado. Siempre que tiene tiempo libre, aparece como invitado interpretando a un campione. Ikigaya consideraba que esta definición era bastante realista. Otros cazadores de dioses se centraban en ser rebeldes Chun y Zhou, o en buscar pelea. Los más volubles, como Boban, se las arreglaban para centrarse en ser rebeldes, buscar peleas y ser un jefe africano con tan mala suerte que prácticamente tenía las manos negras. Un momento, al pensar en esto, Ikigaya sintió que se le había escapado algo, pero por más que lo intentaba, no lograba recordar qué era. Así que, lógicamente, lo ignoró y continuó criticando mentalmente a Alexander. En resumen, a Ikigaya no le importaba mucho la costumbre de Alexander de tomar prestadas cosas. No era asunto suyo. Sin embargo, cuando se convirtió en blanco de las quejas de otros por ello, sintió que las cosas se habían vuelto extrañas. Esto sucedió ahora, poco más de una semana después de que Ikigaya se hubiera ocupado del Santo Grial. 10 minutos antes, Alexander se había reunido con Ikigaya. Dos personas habían presentado quejas. Una era Anie, de Estados Unidos, y la otra, Touma, del comité. Ikigaya no le dio importancia a la segunda, pero la primera resultó bastante incómoda. ¿Quién sabe qué dijo Alexander mientras robaba cosas que hizo que Anie pensara que debía comentárselo a Ikigaya? Este tal Alexander se negaba rotundamente a cambiar. Al marcharse, dijo que iba a investigar los detalles del apuñalamiento de Atenea, pero acabó huyendo a Estados Unidos. Ikigaya había esperado más de una semana sin recibir ni un solo mensaje. Si Anya no lo hubiera llamado, no se habría enterado de que este tipo volvía a causar revuelo al otro lado del océano. Pero había que admitir que, cuando se trataba de robar cosas, probablemente todos los demás matadores de dioses juntos no eran tan hábiles como Alejandro. Tras charlar un rato con Anie, Ikigaya se enteró de que Alexander había traído consigo un artefacto divino que había tomado prestado del comité. La víctima era aquel anciano que Ikigaya había considerado un excelente padre de familia. Lo que había tomado prestado eran los restos de un dios hereje, a los que los magos norteamericanos llaman los restos del ángel. Lo más gracioso fue que Anie estaba presente en ese momento. Alexander, al parecer, desconocía la verdadera identidad de Anie. A pesar de que ella pasó medianoche disfrazada y entrando por su ventana, él seguía sin reconocerla. Esto hizo que Ikigaya se sintiera bastante satisfecho con su aguda vista. Que Anie lograra contenerse y no dispararle al tipo superó todas las expectativas de Ikigaya. Sin importar cómo se lo mirara, incluso si no la reconociera, fue una provocación grave. En resumen, Anie era realmente una buena persona. Si hubiera sido Ikigaya, y alguien hubiera intentado robarle a él o a su amigo en su cara, primero les habría lanzado un rayo de energía y luego habría preguntado. Tras escuchar las quejas de Anie y finalmente prometerle que irían a tomar algo la próxima vez, Ikigaya colgó el teléfono y dirigió una mirada poco amigable al hombre que tenía delante. Como el culpable, Alexander observaba con gran interés una olla en el suelo. Poco más de una semana antes, esta olla tenía un nombre prestigioso, el Santo Grial. Ahora, podría llamarse el Wok Divino. Lograr esto fue sencillo. Ikigaya lo consiguió. El Santo Grial, cuya esencia es la vida, no tenía una forma fija desde el principio. Quien lo controlara podía darle la apariencia que quisiera.
La inspiración de Ikigaya provino de la teoría de los orígenes celtas, donde el prototipo de la iconografía del Santo Grial es el caldero divino de la mitología irlandesa. Existen muchos tipos de calderos irlandeses. No solo poseen el poder divino de atraer riqueza y vitalidad, sino que también pueden proporcionar un suministro inagotable de comida y bebida. Ikigaya pensó que primero comprobaría si eran ciertos los mitos sobre el Grial, que supuestamente otorga manjares inauditos y vinos exquisitos. Resulta que, una vez que Ikigaya convirtió el Grial en una olla, la comida que produjo fue increíblemente deliciosa. La calidad de los ingredientes y la técnica de cocción no importaban. Con tal de que saliera de esa olla, se convertía en un manjar exquisito. Claramente, la esencia del Grial podía usarse para algo más que aumentar la salud, y las comidas de Ikigaya durante la última semana habían sido excepcionalmente buenas. Sin embargo, aunque Ikigaya había transformado un objeto divino que los magos occidentales habían anhelado durante generaciones, e incluso por el que habían librado guerras, en una olla, Alexander, quien era un mago de origen europeo, no sintió ni rastro de tristeza. Al contrario, estaba muy intrigado e incluso pidió probar la comida preparada en esa olla. Para ser sincero, si no fuera porque ahora, inexplicablemente, le debía a Anie una sesión de copas, Ikigaya habría accedido encantado a esta pequeña petición. Pero ahora, ni hablar. En el momento en que Ikigaya colgó el teléfono, recordó la olla y le habló al atónito Alexander. Roba lo que quieras, pero ¿por qué me involucras en esto? Enviar cartas y ser todo un charlatán mientras robas, ¿te crees Kaito Kid? Ese tipo lo hace para ganar fama, pero como campeone, ¿de verdad lo necesitas? Nakamori ha perseguido a Kaito Kid últimamente hasta el punto de que ha perdido varios pantalones. ¿Te atreves a intentarlo? ¿O solo quería evitar problemas? ¿No es genial? Como personas que consideramos a los dioses como adversarios, aunque tenemos un tratado de no agresión, es efectivo expresar nuestra postura. Para evitar malentendidos, Alexander se lamió los labios, aparentemente todavía absorto en el Santo Grial convertido en wok divino. Entonces parece que no lo sabías. Cuando estabas tomando prestadas cosas, ella estaba justo delante de ti. Ikigaya vio la expresión de sorpresa que esperaba en el rostro de Alexander. Ese asistente creía que John Pluto Smith era un hombre de hombre. Quien usa seudónimos con frecuencia debería saber perfectamente cómo funciona eso, ¿no? Sí, fui descuidado. Alexander comenzó a rascarse la cabeza enérgicamente, claramente bastante sorprendido por la noticia. No puedo creer que alguien tenga ese tipo de afición. ¿Quién habla? En cuanto a rarezas, tú no eres mucho mejor. Mientras pensaba esto, Ikigaya era demasiado perezoso para recordárselo. El mundo de los bichos raros es diferente al de la gente normal. Sin embargo, ciertas cosas que Anie le contó despertaron su curiosidad. ¿Qué conseguiste? Anie dijo que hiciste emerger una isla en Los Ángeles y luego la hiciste hundirse de nuevo. ¿Esa es tu autoridad? Yo no tengo una autoridad como esa, rió Alexander. Fue el efecto del artefacto divino que tomé prestado de Japón. Con un gesto de su mano, dos objetos flotaron ante Ikigaya. Uno era una pequeña piedra de color blanco lechoso, y el otro parecía un clavo grande de color negro azabache. Dejando el clavo a un lado por un instante, Ikigaya sintió el poder de una gran diosa madre que emanaba de la piedra. Estos son los restos del ángel. Ikigaya tomó la pequeña piedra en su mano. El cuerpo físico de un dios hereje puede desmoronarse en la tierra de muchas maneras. Convirtiéndose en arena, disipándose como niebla o transformándose en piedra y haciéndose añicos. Sin importar el método, es raro que queden restos como estos. Pero este objeto no era particularmente útil para un asesino de dioses. ¿Por qué se molestó Alejandro en pedirlo prestado? Capítulo 26. Anomalía en la bahía de Tokio. Sobre la bahía de Tokio, dos campeones se yerguen contemplando el mar que se extiende abajo. Ikigaya y Alexander fueron clasificados por el Consejo Itan, la autoridad en la investigación sobre asesinos de dioses en la sociedad mágica, como campeones de tipo moderno. En contraste, Boban de Europa del Este, Luao de China y Doni de Italia podrían ser llamados campeones de tipo no moderno.
Actuaban como héroes de la mitología que consideraban el valor como la virtud principal, desprendiendo un aura bestial y combatiendo a las deidades con una pasión desbordante. Los investigadores del Consejo Witan creían que, si bien Ikigaya de Japón, Alexander de Gran Bretaña y Bruce de Estados Unidos poseían peculiaridades indescriptibles, en general conservaban las características de los humanos modernos. Aunque tenían un espíritu de lucha exuberante, no se trataba de una sensación primitiva y bestial. Empleaban estrategias hasta cierto punto y respetaban las normas sociales modernas. Si bien seguían cometiendo actos de destrucción temeraria, era mucho más fácil comunicarse con ellos que con los tipos no modernos. Curiosamente, el asesino de dioses que mejor comprendía el Consejo Witan no era el más anciano, Boban, sino Alejandro. En palabras de cierto expresidente de la Cámara, Alexander es un estratega con una personalidad neurótica que se obsesiona con los detalles, combinada con una aguda intuición. Si bien carece de la magnitud de Boban, no es tan desenfrenado como Lu Buao, ni tan misterioso como Bruce. Es un hombre con una mente brillante que nunca la utiliza para nada serio. Si bien esta afirmación está claramente teñida de prejuicios personales, describe con precisión los rasgos de Alexander. Era un hombre que se preocupaba profundamente por los pasos y procedimientos de sus acciones. En este sentido, Ikigaya estaba completamente de acuerdo con él. Ya fuera luchando o trabajando, las cosas debían estar ordenadas y limpias. Por eso le había pedido a Liliana que investigara la verdad. Considerando cuánto tiempo llevaba sin resultados, había un 100% de probabilidades de que algo raro estuviera pasando. Pero en ese preciso instante, su asunto serio era la extensión de mar que se extendía bajo sus pies. Ya era hora. Ningún barco pasará por las inmediaciones por ahora. Puedes empezar. Ikigaya, tras escudriñar las aguas circundantes con el ojo de Horus, retiró su autoridad y le dirigió a Alexander una invitación que se traducía como: por favor, comienza tu actuación. ¿Tus ojos son realmente prácticos?, dijo Alexander con un toque de envidia antes de sacar sus herramientas. Uno de los objetos eran los restos de la gran diosa madre. El otro era el objeto con forma de clavo que había tomado prestado del comité, conocido con nombres como Ame-no-Oko, lanza celestial joyada, o Ame-no-Nuboko. En la mitología japonesa, este era el artefacto divino que Izanagi e Izanami usaron para solidificar la tierra. Desafortunadamente, su tamaño no se correspondía con la leyenda. Se había encogido aún más desde que Ikigaya lo vio por primera vez, y ahora tenía el tamaño aproximado de un bolígrafo. Sin embargo, Alejandro tenía una opinión diferente. Creía que, contrariamente al mito según el cual este artefacto hacía flotar las islas, en la historia real se utilizó para hundirlas. Alejandro tocó por primera vez los restos divinos con el Ame-no-Nuiko. En un instante, la lanza, que antes tenía el tamaño de un bolígrafo, comenzó a expandirse hasta alcanzar las dimensiones de una verdadera lanza. Vista así, era sin duda un arma. Entonces, mirando hacia el mar que se extendía debajo, Alejandro arrojó la lanza divina usando su autoridad sobre el rayo. En el instante en que la lanza envuelta en rayos entró en el agua, la elevó hacia el cielo. Sin embargo, el agua explosiva comenzó a transformarse rápidamente. Inicialmente, pasó de ser incolora y transparente a un líquido blanco puro y desconocido. Pronto, comenzó a brillar, destellando con diferentes colores en un constante cambio de luminosidad. Cuando la sustancia volvió a la superficie, flotó como tejido graso. Más de este material brotó del lugar donde se había lanzado la lanza hasta que un cambio en la cantidad provocó un cambio en la calidad. Una vez que estas sustancias grasas se acumularon hasta cierto punto, comenzaron a retorcerse y a adquirir el color de la roca. Finalmente, el mar entero se embraveció. Las rocas brotaban sin cesar, formando arrecifes uno tras otro en la superficie, que poco a poco se fueron uniendo. Tras unos 10 minutos, el mar volvió a la calma, pero bajo los pies de Ikigaya y Alexander había surgido una isla. O, llamarlo fortaleza tampoco sería incorrecto. Las rocas grotescas se mantenían erguidas, haciendo que la isla pareciera un castillo de piedra de aspecto amenazador. De las grietas entre las piedras emanaba vapor caliente. Si bien esto no tendría ningún efecto en un campione, no sería lo mismo para una persona común.
Y cualquiera con 2 dedos de frente podría suponer que si algo así apareciera en la bahía de Tokio, la gente curiosa seguramente intentaría escalarlo. Ni Ikigaya ni Alexander tenían la intención de permitir que personas comunes, ni siquiera personas extraordinarias, pusieran un pie en esta isla a su antojo. Alexander fue el primero en actuar, realizando un simple gesto con la mano hacia abajo. Una fuerza que podría describirse como un campo cubrió de inmediato el mar y el cielo circundantes. Indetectable a simple vista para un ciudadano común, el entorno alrededor de la isla se vio alterado. Las corrientes marinas se volvieron extrañas, y densas nubes negras comenzaron a acumularse sobre la isla, haciendo que la ya de por sí impresionante isla de piedra pareciera aún más aterradora. Bajo este poder, a menos que se tratara de otro campeón del mismo nivel que Ikigaya y Alexander o de un dios hereje, era absolutamente imposible acercarse a la isla. Los barcos perderían el control y serían arrastrados por las corrientes. Las aeronaves sufrirían la misma suerte. Incluso la vida marina sería repelida de esta zona. Bueno, los que murieron durante la creación de la isla no contaban. Ikigaya observó con más detenimiento. Tuvo que admitir que el gusto de Alexander por los bloques de construcción era pésimo. La isla carecía de belleza. La zona central tenía entre 50 y 60 metros de altura, y las rocas eran particularmente extrañas. Tenían forma de rostro demoníaco, tan feas como podían ser. Entonces le preguntó a Alexander: «Dime, ¿esto realmente va a funcionar?». Según Alexander, la reina de las brujas creía firmemente que el lugar donde dormía el rey delfín era una isla en el antiguo Japón, pero que posteriormente fue hundida mediante una maldición lanzada por un ser inmortal que habitaba en Japón. En cuanto la reina de las brujas supiera de este lugar, sin duda traería el objeto clave necesario para resucitar al rey delfín. Aunque sospechara de él, no podía ignorar esta isla. Caería en la trampa aún sabiendo que lo era. ¿Es esto necesario? ¿Por qué no matarla directamente? He intentado esa idea incontables veces durante estos 10 años, pero es una maestra del escondite. Por eso he recurrido a este método, dijo Alexander encogiéndose de hombros. Además, incluso si logro atraerla, que el dios que la protege lance un ataque sorpresa desde las sombras es un verdadero fastidio. ¿Esa es la razón por la que tu isla es tan fea? Realmente quería preguntar Ikigaya, pero también admitió que Alexander tenía razón. Cuando jugaba WoW, odiaba a los pícaros más que a nada. La trampa era un poco fea, pero si era práctica, no importaba. Además, un dios custodiando a un ancestro divino, nunca había visto tal combinación y sentía verdadera curiosidad. Aunque era un enemigo, en este sentido, el rey delfín era sin duda un tipo extraordinario. Capítulo 27. Ollas, arroz frito y el ternero. En principio, un campeón puede sobrevivir en cualquier entorno de la superficie terrestre. La mayoría de ellos, gracias a sus diversas autoridades, son perfectamente capaces de establecer puestos de avanzada funcionales en lugares inexplorados por la civilización. Pero eso es solo en principio. Tener la habilidad no significa que te guste. Quizás en la época de beber sangre y comer carne cruda, a los primeros asesinos de dioses no les importaba si estaban en una ciudad o no, pero para los nacidos en la era moderna, es una experiencia completamente diferente. En cualquier caso, ni Ikigaya ni Alexander tenían interés alguno en acampar en una isla de 100.000 metros cuadrados compuesta enteramente de rocas escarpadas para esperar a un enemigo. Poco después de finalizar la construcción de la isla, ambos se dirigieron a Yokohama. Al igual que Ikigaya, Alejandro tenía sus propios subordinados, una organización llamada el Arsenal Real. Este grupo era algo similar al antiguo Consejo Witan, compuesto por personas afines de diversos lugares. Sin embargo, lo que los unía no era el estudio de los asesinos de dioses, sino el propio asesino de dioses, Alejandro. En el barrio chino de Yokohama se encontraban miembros del Arsenal Real. En este lugar, al que los magos japoneses llamaban la Concesión, se reunía un gran número de hechiceros procedentes de China. El comité no les imponía restricciones y ni siquiera se atrevía a expulsarlos. La razón era simple. De cada 10 magos o artistas marciales chinos, 9, o al menos 8, pertenecían a la secta de las 5 montañas.
Para colmo, la secta de las 5 montañas era esencialmente un producto del estatus de Luo'ao como la líder del mundo marcial. Era una liga de sectas. Luo'ao nunca alteró la independencia de estas. Solo exigía obediencia y no tenía ningún interés en reestructurarlas. Esto generó una situación muy problemática, ya que casi todas las sectas tenían miembros en la secta de las 5 montañas, por lo que cualquier acción contra una secta china podría fácilmente convertirse en una acción contra el propio culto. Si bien a Luo'ao no le importaban los asuntos triviales, y si en ese momento se aburría, además, como había visitado Japón varias veces, el mundo mágico japonés simplemente no se atrevía a meterse con Chinatown. Así, mucho antes de que Ikigaya se convirtiera en campeone, la influencia china se había consolidado como la mayor fuerza extranjera en el mundo mágico japonés, sin excepción. Además, dado que los chinos valoran la virtud de cuidar a sus familiares, muchos que no pertenecían oficialmente a las facciones chinas, pero tenían lazos familiares podían usar estas conexiones para integrarse. Este fue el caso del subordinado de Alejandro en Yokohama. Cecilia Cheung, por su nombre se podía deducir que no pertenecía estrictamente al círculo chino, pero sin duda tenía parientes chinos. En realidad, esta chica con gafas no era de nacionalidad china, pero uno de sus mayores era un alto funcionario del ejército chino, Asociación Qiutiangang. Si bien los artistas marciales chinos a veces se mantenían al margen del círculo de la secta de las 5 montañas, casi todos los magos se unían a ella. Con semejante trayectoria, una vez que Cecilia Cheung puso un pie en suelo japonés, pudo caminar por las calles con la frente en alto. En el apartamento de su antepasada, los dos campeones estaban preparando la cena. Lógicamente, como subordinada de Alexander, incluso si era la primera vez que conocía al gran maestro de su organización, Cecilia debería haber pedido comida para llevar por cortesía, en lugar de dejar que Alexander cocinara su propia comida. De hecho, había traído comida para llevar, pero Alexander claramente era perfeccionista. Sin contemplaciones, calificó su arroz frito con cangrejo como no era arroz frito de verdad. A partir de ese momento, la historia dio un giro inesperado. Ikigaya proporcionó la olla, Alexander cocinó y Cecilia esperó a que le dieran de comer. Para ser más precisos, Ikigaya entregó la olla y se fue al sofá a ver la televisión, mientras Alexander se quedó en la cocina, dándole lecciones a Cecilia sobre su filosofía del arroz frito. Cecilia consideró que lo más impresionante fue la olla que proporcionó Ikigaya a Chiman. Después de que Alexander sirviera el arroz en los platos, la olla lucía exactamente igual que cuando la sacó por primera vez. Nueva, sin una sola mancha de grasa. La valoración personal de Ikigaya fue: esta mujer tiene poco pecho y el pelo corto. Es lógico que carezca de sofisticación. Entonces, los tres, que llevaban mucho tiempo hambrientos, tomaron un plato de arroz frito y comenzaron a disfrutarlo. Tras saciarse, empezaron a charlar. Cecilia fue la primera en hablar. Quizás porque su primer intento de cortesía había fracasado, no solo fracasó, sino que además terminó comiendo gratis, quería tener éxito esta vez. Entonces, puso una expresión de aprecio y dijo: Alexander, ¿de verdad que eres una persona seria? ¿No es obvio?, respondió Alexander con insatisfacción, creyendo claramente que su subordinado estaba diciendo algo evidente. No soy como los demás, como bestias, somos diferentes. De repente cambió de opinión al recibir una mirada fulminante de Ikigaya. Cecilia. Se dio cuenta de que tal vez debía adoptar un enfoque más sutil en cuanto a la cortesía. Había elegido el objetivo equivocado. Cecilia decidió que si no lograba ese día la interacción cortés, no se iría. Aunque también era la primera vez que conocía a Ikigaya Hachiman en persona, en sus informes de inteligencia, la reputación del campeón más joven era bastante buena. Si no se contaba la operación en Norteamérica, casi no actuaba como un rey demonio. Señor Ikigaya, su instrumento es verdaderamente milagroso. ¿Cómo cabría esperar de un campeón? ¿No es obvio? Ikigaya la miró extrañada. Mira de quién es la olla. Cecilia. ¿Podrían estos dos dejar de empezar sus frases con la misma expresión? ¿Acaso me están menospreciando de principio a fin? Y por cometer un error tan obvio, ¿me están llamando idiota?
Cecilia tomó una decisión precipitada. De ahora en adelante, sería una buena oyente y dejaría que los dos campeones actuaran. Desde que dejó de hablar, Alexander y Kigaya no se contuvieron. A decir verdad, ambos habían pensado desde el principio que la chica estaba mejor cuando no hablaba. Simplemente no habían querido interrumpirla antes porque parecía desesperada por ser educada. Los dos dirigieron una mirada de admiración a Cecilia y luego comenzaron su conversación. Entonces, preguntó Ikigaya, Anie me lo contó antes. ¿Ustedes tienen un pacto de no agresión? Un pacto de no agresión entre los campeones era algo realmente excepcional. Sin embargo, Alejandro le dio una respuesta que parecía una evasión. Para ser sincero, no podía imaginarme que fuera una mujer, dijo Alexander con nostalgia. La conocí hace 7 años cuando fui a California. Parecía bastante sensata, así que al principio pensé que podríamos entablar una relación muy amistosa. En ese momento, una expresión de por qué ha resultado así apareció en su rostro. Como resultado, una semana después, estuve a punto de morir con ella en una destrucción mutua. Ni siquiera terminé de decirle lo que quería. ¿Cómo se produjo ese giro argumental? Además, ¿qué querías decirle? Mira, ya tiene una edad, ¿no? Bueno, en aquel entonces yo realmente pensaba que era un chico, así que le recomendé que probara juegos de travestismo en su tiempo libre y le sugerí que era mejor que se graduara pronto y encontrara pareja. Este tipo sí que sabe cómo tocar la fibra sensible. Sería más raro si no pelearan. Espera, si eso fue hace 7 años, ¿significa que el desamor de Anie ya estaba sellado hace 7 años? Oh, eso es verdaderamente trágico. Déjenme contener la risa primero. Mejor cambiemos de tema. Respecto a la isla, ¿estás seguro de que sabremos inmediatamente si algo cambia? Por supuesto. Mi laberinto es una autoridad muy útil. Mientras alguien se acerque a la zona marítima que ha sido laberinificada, lo sabré. Alexander extendió la mano y un ternero diminuto, como una miniatura, apareció en su palma. Era similar a un familiar en la magia. Aunque pequeño, los ojos del ternero eran vivaces y ágiles. Entonces, Ikigaya vio que el pequeño ternero giró repentinamente la cabeza y miró a Alexander. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Alexander. Los invitados han llegado muy pronto. Capítulo 28. Desembarcando en la isla, cerca de la zona marítima demoníaca que Alejandro había convertido en un laberinto, los invitados esperados por los dos campeones habían llegado según lo previsto. Una de ellas era una joven vestida con un vestido negro, de rostro delicado y con una expresión de asombro propia de una muñeca antigua. Sostenía una espada corta, cuya hoja estaba envuelta en tela. El otro era un caballero ataviado con una armadura blanca, montado en un caballo divino. El mismo dios hereje que Ikigaya y Alexander habían visto anteriormente en el monte Nico. Tío, nuestro rey está durmiendo en el este, dijo la niña. El dios héroe Susanoo y los demás antiguos de esta tierra poseen los encantamientos de sellado del dragón serpiente que incluso el gran sabio igual al cielo podría utilizar. Sin duda es por eso. Pero este lugar se ha convertido en un nido de asesinos de dioses, dijo el caballero blanco. Su aspecto era el mismo que aquel día, cubierto de pies a cabeza con una pesada armadura, con una voz grave y profunda. Tío, si llega ese momento, tal como acordamos, por favor, manifiéstate como Lancelot el hereje. La muchacha miró fijamente la isla distante, con un destello de fanatismo en los ojos. Como ancestro divino, deseaba naturalmente resucitar al rey Delfín, independientemente de sus verdaderos sentimientos hacia él. Sin embargo, una tan pura como ella era extremadamente rara. Hijo mío, ¿estás seguro de que quieres correr este gran riesgo? Suspiró el caballero blanco. Una vez hecho esto, aunque mi señor descienda con éxito, ya no podré dar marcha atrás. Aunque era un dios, no era un dios hereje. Debido al conjuro protector, no actuaba completamente por voluntad propia. Enfrentarse a dos asesinos de dioses en tal estado seguramente terminaría en tragedia, pero una vez que el conjuro protector se disolviera y se convirtiera en un dios hereje, ya no protegería a su amado hijo. Para él, aún atado por el conjuro, esto era un sentimiento desgarrador. Sin embargo, incluso este sentimiento desaparecería una vez que se convirtiera en un dios hereje.
Esto es para evitar repetir los errores del pasado. Además, ese despreciable asesino de dioses le arrebató la mayor parte de su poder al Santo Grial. Si esperamos a la próxima oportunidad, me temo que no será más fácil tener éxito de lo que es ahora, dijo la chica con firmeza. Si hubiera sido hace unos años, habría actuado con extrema cautela. Pero sus encuentros pasados con Alexander le hicieron comprender que los asesinos de dioses son unos idiotas completamente irracionales. Una vez que se ponen en marcha, provocan batallas. Persiguen a los dioses como polillas atraídas por la luz, igual que los caballeros de las historias que buscan el Santo Grial. Por el contrario, si aparece más de un asesino de dioses en un lugar determinado, sin duda hay un dios presente. Lo mismo ocurrió con la liberación del gran sabio igual al cielo a través de las manos del líder Luoao. El asesino de dioses japonés en realidad había reunido a asesinos de dioses de otros, uniendo continentes y conectándolos con un aliado igualmente poderoso como el gran sabio. Fue prácticamente una coincidencia del destino. Gracias a este suceso, se convenció por completo de que el rey Delfín se encontraba en esta nación insular oriental. Por lo tanto, no importaba si la isla que tenían delante era una trampa. Con tal de atravesar el laberinto, realizaría el ritual para resucitar a ese rey. Si el poder del Santo Grial no era suficiente, se añadiría a sí misma. La muchacha arrojó la espada divina que sostenía en sus brazos al caballero y luego saltó del caballo divino. Aprovechando el poder de los restos de la espada divina, el caballero blanco hirió gravemente a la hereje Atenea de un solo golpe, dejándola al borde de la muerte. Aunque recién nacida de los restos, esta arma solo podía mostrar su verdadero poder en manos de un dios. La bruja, tras saltar del caballo divino, se estabilizó en el cielo y sacó dos objetos: un disco de plata y una pequeña urna con textura dorada. El estado de esta última le produjo una profunda tristeza. En el pasado, cuando era una gran diosa madre, forjó el Santo Grial mágico con todo su ser y lanzó un conjuro protector sobre un dios. Ahora, el conjuro permanecía, pero el Grial había sido casi completamente saqueado. Por consiguiente, tuvo que usar su propia persona como moneda de cambio. Si fracasaba, la tarea de revivir al rey Delfín solo podría ser asumida por otro ancestro divino. Al pensar en esto, apretó los dientes con odio hacia Ikigaya Hachiman. Tío. Empieza. Mientras la bruja recitaba el conjuro, la urna dorada cayó de sus manos y comenzó a expandirse y transformarse. Finalmente, se convirtió en un monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano. Tan pronto como el monstruo se formó, lanzó un rugido hacia los cielos, sacudiendo el mar demoníaco. Se trataba de un pseudo-dios transformado a partir del Santo Grial. Su verdadera identidad era el dios Minos, a quien el príncipe negro Alexander había asesinado para obtener su actual autoridad en el laberinto. Usando el poder del Santo Grial, la bruja creó un pseudo-dios con el poder de enfrentarse y destruir a la autoridad del laberinto. El rugido del pseudo-dios no era una manifestación de ira, sino una manifestación de Kotodama, espíritu de la palabra, en estado violento. Bajo este poder, el cielo tronó y el mar se agitó, revelando la isla aislada, originalmente protegida por el mar demoníaco. El poder maldito que rodeaba la isla se redujo a la mitad. Al fin y al cabo, un pseudodios y un asesino de dioses tienen escalas diferentes. Incluso con un poder de la misma naturaleza, no puede igualarse a un asesino de dioses, suspiró el caballero blanco. Tendremos que recurrir a la fuerza bruta para abrirnos paso, dijo la bruja, no decepcionada sino llena de ánimo. Mientras sea útil, podemos dejar que Pseudo-Minos nos despeje el camino. Dio una orden, exigiendo a Pseudo-Minos que corriera primero hacia la isla. Hija mía, tu velocidad por sí sola no bastará. Ven a mi lado. El caballero blanco subió a la bruja de nuevo al caballo y luego persiguió a Pseudo-Minos. En ese instante, una espesa niebla cubrió repentinamente el cielo circundante, y fuertes vientos azotaron desde todas direcciones. Columnas de agua brotaban continuamente de la superficie del mar hacia el firmamento. La bruja se dio cuenta de que aún había subestimado el poder del asesino de dioses. Los obstáculos en el aire eran incluso más numerosos que los del agua. Tras avanzar apenas un poco, le resultó difícil moverse un centímetro. Niño, agárrate fuerte, dijo de nuevo el caballero blanco, con la voz claramente impaciente esta vez.
Esto provocó que la bruja sujetara con fuerza, casi inconscientemente, el santo grial y el disco. Aunque lo llamaba tío, nadie sabía mejor que ella que aquella deidad no era precisamente amable antes de convertirse en su guardián. Su carácter era realmente terrible. Al instante siguiente, Pseudo-Minos dejó escapar un rugido aún más furioso, seguido del llamado del Caballero Blanco. Te convertirás en el pionero que cruza el océano. Por mi bien y por el de mi hijo, galopa hacia la salida del laberinto. Más que una llamada, fue una maldición. La evidencia indicaba que Pseudo-Minos estaba entrando rápidamente en un estado de frenesí. Su forma original de minotauro se estaba transformando en la de un toro puro, lo que significaba que abandonaría el lado racional representado por su cuerpo humano para adentrarse en la violencia de la naturaleza. Cuando Pseudo-Minos finalmente se transformó por completo en un toro, se lanzó contra la isla. En ese instante, el fuego surgió entre los violentos vientos silbantes que soplaban desde todas direcciones, envolviendo el cuerpo de Pseudo-Minos. Sin embargo, esto solo aumentó su ferocidad. A pesar de que su cuerpo se agrietaba continuamente y su piel se quemaba por partes, su ímpetu no disminuyó. Cuando se estrelló contra la isla como un meteorito en llamas, tanto la bruja como el Caballero Blanco sintieron que el poder del laberinto que residía en esa zona marítima se había derrumbado. Capítulo 29. La trampa. Mientras la carne y la sangre de Pseudo-Minos explotaban por toda la isla y eran incineradas por las llamas solares, Ikigaya Hachiman ya había aparecido en la isla. El príncipe negro, Alejandro, no estaba con él. A pesar de actuar juntos, los dos cazadores de dioses tenían objetivos diferentes. Incluso alguien tan poderoso como un campeone deja tras de sí muchos remordimientos a lo largo del tiempo. Alexander había sido cazador de dioses durante más tiempo que Ikigaya, y durante ese tiempo, había estado constantemente involucrado con la reina de las brujas, un proceso que distaba mucho de ser agradable. La trama teórica de un poderoso campeone aplastando a un ancestro divino caído con fuerza absoluta no se materializó por completo entre Alejandro y la reina de las brujas. Si bien la reina, protegida por un dios, carecía de la capacidad de dañar al propio Alejandro, sus amigos y subordinados no pertenecían a ese nivel de élite. Muchos perdieron la vida por ello. En cambio, Ikigaya Hachiman no tenía un círculo social tan amplio, por lo que no tenía que preocuparse por tanta gente. En cuanto a sus subordinados, los artistas marciales oscuros que mataban o morían casi a diario, Ikigaya no necesitaba aumentar su carga. De todos modos, su lógica era bastante peculiar. Aparte de Ryo Zanpaku, ni los magos ni los artistas marciales solían estar dispuestos a enfrentarse a Yomi por iniciativa propia. Esto garantizaba que la cuota anual de muertes de Yomi se cubriera principalmente por conflictos internos. Tomemos como ejemplo el incansable viaje de Ikigaya a Norteamérica. Para los ajenos, parecía una tragedia, pero en realidad, solo representaba un adelanto en la cuota de muertes que Yomi tenía para ese año. La capacidad de la organización para reclutar nuevos miembros parecía directamente proporcional a su brutal competitividad interna. Incluso en el nivel de una sombra, 9 puños o 8 armas brillantes, nadie sabía con exactitud cuántos forajidos absorbía la organización cada año. Con subordinados como estos, Ikigaya tendría que estar aburrido hasta la muerte para preocuparse de que sus acciones les costaran la cabeza. Si no recordaba mal, si una determinada sucursal no perdía unos cuantos miles de cabezas al año, era penalizada. Yomi, convencido de que las cabezas mandan, asignaba cuotas anuales específicas de muertes a cada individuo. Una evaluación de desempeño mucho más exagerada que la de las empresas estatales en su vida anterior. Si Ikigaya no fuera el jefe, sino un empleado, sin duda sería el campeón en la lista de beneficios especiales de Yomi este año. Ikigaya, que hacía tiempo que había dejado de preocuparse por el dinero, no acudiría a Yomi en busca de bonificaciones. Su interés siempre había estado centrado exclusivamente en los dioses. Además, a diferencia de Alejandro, no guardaba rencor personal contra la reina de las brujas, así que su objetivo era la deidad que cabalgaba el caballo divino. Cuando apareció en la isla, el Caballero Blanco y la reina de las brujas también lo vieron. Tío, es él.
La voz resentida de la reina de las brujas llegó a los oídos de Ikigaya arrastrada por el viento. Pero Ikigaya solo le dedicó una mirada antes de volver a concentrarse en el fuego solar que aún no se había desvanecido por completo. En el resplandor menguante del sol, emergía una urna dorada. Era idéntica a la que Ikigaya había arrebatado. Evidentemente, se trataba de la forma original del Santo Grial mágico. Desafortunadamente, su volumen era mucho menor, menos de una cuarta parte del original, ya que Ikigaya se había apropiado de la mayor parte. Tío, date prisa. Este hombre tiene la capacidad de arrebatar la vida eterna. Instó ansiosamente la reina de las brujas. Al parecer, el hecho de que Ikigaya apareciera primero en lugar de Alexander era algo que ella no había previsto, lo que la hizo dudar de su inteligencia. ¿Por qué demonios pensaba este ancestro divino que no se involucraría? Si no por otra razón, sin duda vendría solo para arrebatar la porción restante del Grial. La distancia era considerable, pero para un velocista, no importaba. Justo cuando su voz era llevada por el viento, Ikigaya apareció cerca del Grial, extendiendo la mano para agarrarlo. El Grial, ahora con solo una cuarta parte de su tamaño, era mucho más fácil de obtener que antes. Justo cuando Ikigaya apretaba el Grial, oyó a la reina de las brujas estallar en una risa triunfal. El escenario cambió. Magia de manipulación espacial. Bajo los pies de Ikigaya ya no había roca ni fuego, sino el mar. Giró la cabeza y vio al caballero blanco alzando una larga lanza, pero en lugar de la punta, había una espada corta de hoja ancha que destellaba como un relámpago. El relámpago generado por la propia autoridad de Ikigaya fue absorbido por la espada y convertido en energía que podía dañarlo. Gracias a cierto dios Dongi sin escrúpulos, Ikigaya ya se había encontrado en esta situación antes. Al volver a enfrentarse a ella, mantuvo la calma, incluso cuando la espada corta, que destellaba como un relámpago, se acercó a su pecho en un instante. Tras soltar la mano que casi había atravesado el Grial, Ikigaya lo golpeó con la palma, haciendo que la inmortal herramienta divina girara y bloqueara el paso entre él y la espada corta. Acto seguido, se retiró a una velocidad aún mayor, regresando a la isla en cuestión de segundos. Todavía no era el momento para una confrontación directa. Alejandro aún tenía asuntos pendientes. El caballero blanco detuvo la embestida sin sorpresa. Ikigaya había aprendido lo suficiente de Alejandro sobre la importancia del Grial para los sirvientes del Rey Delfín. Incluso si solo quedaba una cuarta parte, el oponente no correría riesgos. Todo transcurría según lo previsto. En el instante en que el caballero blanco detuvo el ataque, cayó en la trampa de Alejandro. El mar se agitó de nuevo. Justo cuando el caballero blanco tiraba de las riendas, para volver a espolear al caballo divino, fue engullido por una poderosa fuerza maldita, que brotó del océano justo debajo. Era una esfera negra de unos 30 metros de diámetro. Había estado oculta por el laberinto de Alejandro, y las condiciones para activarla eran el colapso del laberinto y la proximidad de un dios. En el instante en que apareció, el caballero blanco perdió velocidad. Una poderosa fuerza gravitatoria comenzó a arrastrarlo a él y al caballo divino montado por el ancestro divino hacia la superficie del mar. Tío, mira el mar. La esfera mágica de la codicia, una autoridad que Alexander usurpó de la gigantesca bestia Behemoth. Parece que quiere arrastrarnos al mar, dijo el caballero blanco. Sus palabras sonaban serias, pero su tono no era particularmente tenso, lo que contrastaba notablemente con la reina de las brujas, que estaba muerta de miedo. Este dios parecía tener una personalidad muy zen, pero Ikigaya creía que esto se debía a su estado actual. Ikigaya aún no se había enfrentado a un Buda, pero creía que incluso si un Buda se convertía en hereje, su personalidad sería sin duda taoísta. El estado actual del oponente era una de las razones por las que se había interesado en él y se había unido al plan de Alejandro. El caballero blanco continuó conduciendo el caballo divino, pero bajo la autoridad de Alejandro, el caballo simplemente pateaba inútilmente en el cielo. Su máximo esfuerzo solo logró detener el descenso. La verdad es que era una escena bastante cómica. Si Ikigaya no hubiera hecho un trato con Alexander, sin duda habría seguido el juego. Pero ahora no podía hacerlo, porque en el mar, una enorme sombra oscura se acercaba rápidamente al caballo, que en ese momento estaba realizando su número cómico. Capítulo 30.
El último viaje del caballero. Cuando la enorme sombra oscura emergió del agua, el caballero blanco Lancelot ya estaba preparado para atacar. A pesar de ser solo una silueta, ya la había reconocido como una autoridad perteneciente a su antiguo rival, Alexander. Pero justo en ese instante, la esfera mágica que lo había estado reteniendo cesó su poder maldito como por arte de magia. De repente, el caballo divino, que se había esforzado con todas sus fuerzas por liberarse de la atracción gravitatoria, se desplomó hacia adelante. Esto no solo rompió la posición ofensiva del caballero blanco, sino que dejó al descubierto una brecha evidente. Alejandro. El caballero apenas tuvo tiempo de pronunciar el nombre del culpable antes de que la sombra submarina emergiera de la superficie con una gracia completamente desproporcionada a su tamaño. Tenía alas blancas en el lomo. De perfil, parecía una mujer madura y seductora. De la cintura para abajo tenía el cuerpo de una serpiente, pero la cola era la de un pez. El ángulo impedía que Lancelot y Ikigaya vieran su rostro con claridad. En un instante, pasó junto a Lancelot como el viento, arrebató a la reina de las brujas y desapareció hacia el horizonte a una velocidad aún mayor. Lo último que Lancelot y Ikigaya vieron de ella fue a la bruja pataleando y extendiendo los brazos en el aire, con el aspecto de una niña pequeña que está siendo secuestrada a la fuerza. Por respeto a su oponente, Ikigaya logró no reírse. Sin embargo, Lancelot no pareció aceptar esta cortesía. Tras recuperar su libertad después de que la esfera mágica desapareciera, apuntó con la punta de su lanza a Ikigaya. Parece que los reyes de la tierra de esta era han caído verdaderamente en la depravación. Ante esta crítica proveniente de un dios, Ikigaya no mostró la menor ira. Después de todo, él no era el insultado. Yo no lo hice, dijo, y entonces comenzó a manifestar el poder del dios del viento. Nubes negras como la noche cubrían por completo el mar. Vientos salvajes agitaban la superficie, levantando olas tan altas como rascacielos, pero no era la oscuridad lo que dominaba el cielo. Un fuego celestial, traído por el viento divino, iluminaba el firmamento. Bajo esta fuerza, Lancelot parecía incapaz de soportarlo. El caballo divino que montaba era zarandeado por los vendavales de Ikigaya, a punto de ser arrojado al mar por una ola gigantesca. Mientras el fuego celestial caía como lluvia, la bestia emitía relinchos de dolor, sobreviviendo solo gracias a la protección de su amo. Ikigaya había especulado en su momento que los dioses herejes eran proyecciones de vida de dimensiones superiores en este mundo, pero la escena que tenía ante sí hacía que esa teoría pareciera imprecisa. La forma que veía se ajustaba mucho más a la definición literal de proyección. Visto desde esta perspectiva, la deidad en este estado era frágil. Si antes era de acero, ahora era de cerámica. Para un campeón y como Ikigaya, que dominaba las fuerzas naturales, un dios en este estado no era diferente de una bestia divina. Un solo golpe podía resultar en una muerte instantánea. Si Lancelot no hubiera conservado los restos del acero de la salvación, el final de su viaje habría llegado hace apenas unos instantes. Así que, en realidad, no eres un dios ahora mismo. Ikigaya observó el estado vulnerable de su oponente y la duda que albergaba en su corazón se disipó. ¡Qué hechizo tan peculiar! Me intriga saber quién lo inventó, permitiéndote manifestarte en este mundo como una especie de proyección. Sin embargo, Lancelot no tenía intención de responder. Esquivó persistentemente los ataques de fuego y olas, acercándose a Ikigaya con la mirada fija y el agarre firme de su lanza. Su determinación de asestarle un golpe era palpable, pero Ikigaya pensó que si permitía que eso sucediera, ya no debería ser un campeone. Los vientos que rodeaban a Lancelot comenzaron a cambiar. El aire caótico se volvió ordenado, enroscándose alrededor de Lancelot como cuerdas que limitaban sus movimientos. Entonces, Ikigaya juntó las palmas de las manos. Dos huracanes se manifestaron entre el mar y el cielo, arrastrando olas gigantes y nubes de fuego que chocaron contra Lancelot. Fue un espectáculo extraño, pues, comparado con esos dos huracanes, Lancelot era tan insignificante como una hormiga. Sin embargo, el impacto tuvo un efecto devastador. Los huracanes colapsaron bajo su fuerza. El fuego celestial y el agua de mar detonaron capa a capa, formando un aterrador gran remolino que arrasó con todo a su paso. Sin embargo, en apenas unos instantes, un rayo de luz se abrió paso.
Era la punta de la lanza de Lancelot, impulsada por el rey Delfín. Un adversario formidable, sin duda, exclamó Ikigaya. Extendió la mano y arrebató una antigua espada larga. La blandió con un golpe de revés. Era como si hubiera partido el cielo y la tierra en dos. El viento divino, el mar y el fuego celestial se separaron. La velocidad de Lanzarote se cortó, y el caballo blanco que lo transportaba murió antes de poder siquiera gemir. Todo lo material, inmaterial y conceptual fue cortado. Solo una cosa permaneció intacta: el arma de Lanzarote, la punta de su lanza, los restos del arma del rey Delfín, que aún brillaba con luz divina. La mirada de Ikigaya recorrió la luz divina y volvió a posarse en Lancelot. Estaba algo atónito. La gruesa armadura que antes protegía al oponente quedó completamente destruida y descompuesta a nivel material, revelando su verdadera forma. Era el cuerpo maduro e impecable de una mujer. Su pecho era voluptuoso, su figura alta y su cabello color miel ondeaba al viento, dejando ver un rostro hermoso. Ikigaya sentía que las leyendas del Santo Grial lo habían engañado una vez más. ¿Me estás diciendo que esta es Lancelot? Probablemente tenga más pecho que la reina. Mientras él pensaba esto, Lancelot, habiendo recuperado su velocidad, cargó hacia adelante, asestando una estocada de lanza de manual. Ikigaya se apartó ligeramente, paró la lanza de un solo golpe y luego procedió a intercambiar una serie de rápidos golpes con ella. Esto fue un desastre para la bahía de Tokio. Mientras Ikigaya luchaba allí, las zonas costeras de la bahía estuvieron a punto de sufrir el equivalente a un rey dragón descontrolado. Pero ni siquiera Ikigaya podía controlarlo. Un dios es un dios. Incluso en un estado proyectado, si bien un campeón podría considerarlos no más fuertes que una bestia divina, para los humanos seguían siendo un desastre a escala urbana. Para Ikigaya, su tolerancia a la presión era excelente. Incluso sentía que, sin usar sus autoridades, podía influenciarla para que regresara a casa con pura fuerza física. La proyección de un dios era simplemente demasiado poderosa para una campeona que manejaba fuerzas naturales. Tras 10 minutos, incluso con los restos de la espada divina, Lancelot comenzó a verse maltrecha bajo el ataque de la espada del dios del viento de Ikigaya. Su figura incluso empezó a difuminarse. Si no fuera porque los restos de la espada divina parecían estar volviendo a su cuerpo, Ikigaya ya la habría matado. La apariencia de un dios nunca fue motivo para que un campeón detuviera su mano. Al fin y al cabo, por muy bonita que sea una muñeca, incluso si tiene función de calefacción, sigue siendo solo una muñeca. Ikigaya ya había experimentado plenamente el poder de la proyección divina. Ahora lo que más le interesaba eran los restos de la espada divina. Así, tras unos cuantos intercambios más, valiéndose de su fuerza superior, logró romper la defensa de Lancelot. Sujetó el asta de la lanza con una mano y con la otra clavó con precisión la espada del dios del viento en el cuerpo de Lancelot. Al instante siguiente, el poder de la autoridad que había infundido en la espada se liberó por completo. Una fuerza destructiva brotó del interior del cuerpo de Lancelot, destrozándola. No quedaron huesos de dragón ni restos de ángel. Una vez que la proyección del dios perdió la forma de la que dependía para existir, se disipó por completo. La última imagen que Ikigaya tuvo de Lancelot fue su expresión de leve arrepentimiento antes de desaparecer. Capítulo 31. Huellas del maestro. Lancelot no permaneció mucho tiempo en la pantalla ante los ojos de Ikigaya. La proyección destruida del dios se disipó rápidamente como el viento. Lo único que demostraba su existencia anterior era un trozo de material parecido al hierro templado. La evidencia de que el rey Delfín había estado activo en la tierra flotaba silenciosamente frente a Ikigaya. Para un campeone, este era un procedimiento estándar conocido como saquear el cadáver. Ikigaya examinó el objeto con atención. Parecía parte de una espada de doble filo, ahora un simple desguace, pero la luz aún fluía por su superficie. No para mostrar efectos especiales, sino porque se escapaba energía. Desguace y chatarra son sinónimos. Al ser chatarra, es normal que de vez en cuando emita algo de electricidad. Mientras luchaba contra Lancelot, Ikigaya podía sentir cómo su oponente intentaba romper el estado de proyección, solo para ser detenido por el poder contenido en ese mismo objeto. Hay juego sucio entre dioses.
Ikigaya nunca dudó de eso. La existencia de los ancestros divinos es la prueba más directa. Los dioses patriarcales derribaron a las diosas matriarcales de sus pedestales y las degradaron a sirvientas para manifestar la victoria del patriarcado. Recogiendo los restos con magia de almacenamiento, Ikigaya miró hacia atrás, a la ahora inútil isla artificial. Tras la gran batalla, muchos de los planes de Alejandro se habían desvanecido. El mar demoníaco había vuelto a ser aguas normales, dejando solo esta isla falsa en pie. Sin el velo del laberinto, la isla quedaba expuesta sin miramientos a la sociedad humana. Ikigaya ya podía ver docenas de barcos navegando hacia allí. La vida de esta isla provenía de la autoridad de Alexander y de la Menonoko. Al haber perdido parte de ese apoyo, la isla acabaría por desaparecer incluso si Ikigaya no hacía nada. El Santo Grial había desaparecido, probablemente llevado consigo junto con el ancestro divino, pero el Amenonoko que Alejandro usó para construir la isla seguía salvo bajo el agua. Como Alejandro no estaba presente, Ikigaya decidió recuperarlo primero para él. Con un gesto de su mano, las corrientes de viento que rodeaban la isla comenzaron a resonar. Los antiguos dioses del viento pertenecían a una misma familia. Sin importar el linaje, todos se regían por el concepto de que todas las cosas honran al cielo y valoran el viento y la lluvia. En sus orígenes, todos eran incomparablemente nobles, forjadores de cosmovisiones, señores del sol, la luna y el tiempo. Aparte de los distintos nombres y lenguas mitológicas, en esencia, había poca diferencia entre ellos. Así como Set, originalmente el rey de los dioses del Bajo Egipto, luego degeneró en un mero dios maligno, o los 8 dioses del viento de la dinastía Zhou, que una vez ocuparon los 8 polos, mantuvieron. Las puertas celestiales dieron origen a los 8 grandes dioses celestiales y se enfrentaron a los dioses dragón serpiente, dejando tras de sí solo a un Fenno, conde del viento, sin vida. Ikigaya tenía demasiadas maneras de borrar la isla, pero para asegurarse de que todos se mantuvieran alejados voluntariamente, se decidió por la más limpia. Mientras soplaba el viento, un brillante sol de fuego pareció brotar de la superficie terrestre, cubriendo rápidamente la isla y devorándola capa a capa. A una velocidad visible a simple vista, la isla se deformó y se derritió como hielo y nieve expuestos a un sol abrasador. Primero las capas de roca, luego el agua de mar que tocaba se evaporaba, continuando su deshielo hacia las capas más profundas. Tras el tiempo que tarda en consumirse una varita de incienso, solo quedaba un mar muerto del que emanaba un vapor ondulante. Ikigaya, sin temor al calor, se lanzó al mar. Minutos después, emergió a la superficie empuñando una herramienta divina con forma de clavo. Para entonces, ya habían aparecido barcos en la orilla del humeante mar muerto. Ikigaya echó un vistazo y, tras confirmar que nadie correría peligro siempre y cuando no buscaran la muerte, saltando de los barcos al agua, voló hacia donde el ancestro divino había sido llevado anteriormente. Mientras tanto, en la dirección en la que se dirigía Ikigaya Hachiman, ocurrió algo que no podría haber previsto. El cuerpo de la reina de las brujas, habiendo agotado su poder, se había desmoronado, convirtiéndose en arena esparcida por el viento en el mar, pero su espíritu aún permanecía. En este estado cercano a la muerte para un ancestro divino, su visión espiritual alcanzó su máximo esplendor. Entonces, ella lo vio. La isla estaba justo ahí. Aunque los campeones habían tendido una trampa, el destino los había guiado hasta la ubicación del maestro para el ancestro divino. Era un lugar sobre el mar de nubes, rodeado por el resplandor de las estrellas. La isla era muy pequeña y estrecha, flotando allí mismo. En su superficie, solo había una espada de hierro clavada en el suelo, ya deteriorada y deslucida. Esa era la herramienta divina capaz de aniquilar a los reyes demonio de la tierra de un solo golpe. Mientras el maestro despertara, recuperaría su antigua gloria. A pesar de estar al borde de la muerte, la extasiada ancestral divina vio renovada su vitalidad gracias a esto. Transformó su voluntad en un llamado y lo transmitió. No hubo respuesta. Parecía que la isla había quedado completamente sepultada en esa oscuridad, y la oscuridad había engullido el llamado del ancestro divino. La reina de las brujas quedó atónita. Lo que ahogó su llamado no fue la oscuridad, sino su maestro. O mejor dicho, fue simplemente su desprecio. Pudo volver a examinar aquel lugar.
La espada divina en descomposición, la isla estrecha, el espacio oscuro. Parecía una tumba. La reina de las brujas se dio cuenta de que algo que no podía comprender le había sucedido a su maestro. No se trataba simplemente de que ella hubiera encontrado el lugar. ¿Acaso el gran rey Delfín estaba realmente holgazaneando en el trabajo? Esto no podía ser. Como mujer, tal vez le faltaran algunas cosas, pero no dejar dormir a un hombre, eso sí que era un talento innato. Los ancestros divinos son dioses con forma de dragón y serpiente. Pueden resucitar tras la muerte, aunque el tiempo de espera es algo largo. Habiendo sufrido ya por esto una vez, la reina de las brujas decidió encontrar un sucesor antes de morir. Ella invocó el Santo Grial. Se había encogido mucho, pero ya no le importaba. El propio director se había saltado el trabajo. ¿A quién le importaba que el Grial se hubiera encogido? Oh Santo Grial, ve y crea una nueva reina. Originalmente, estas palabras debían estar llenas de ímpetu, pero ahora denotaban impotencia. Entonces, con su último poder maldito, la reina de las brujas realizó un ritual de invocación. Un disco forjado en oro y hierro apareció en el aire. Al parecer, se le añadió un nuevo sigilo. El acero del tío no se convertirá en una autoridad para un campeone, sino en el arco y la flecha para cuando regrese el rey Delfín. La reina de las brujas lo miró y ordenó: ve. Siguiendo la orden, el disco voló hacia el oeste con un silbido. Tras haber terminado todo esto, la conciencia de la reina de las brujas llegó a su fin. Su último pensamiento fue: cuando resucite dentro de unos cientos de años, primero daré un paseo por este lugar. Capítulo 32. La casa. Ha transcurrido un mes desde la eliminación de la ancestral divina y su deidad guardiana. Al comenzar junio, Tokio entró en la temporada de lluvias de ciruelas. Como campeón y que controla el viento, la lluvia y los relámpagos, y que prácticamente gobierna esta ciudad, Ikigaya Hachiman no tenía intención de interferir con el clima. En cambio, pasó todo el mes recluido en su casa. Durante ese tiempo, descubrió que el negocio de Yorosuya crecía a paso de tortuga. Era evidente que tener un jefe proactivo y siempre disponible no tenía ninguna relación directa con el éxito o el fracaso del negocio. Ikigaya finalmente se dio cuenta de que no tenía absolutamente ningún talento para los negocios. Esta autocrítica lo impulsó a decidir regresar a su antiguo oficio. Gracias a cierto joven rubio que era a la vez un genio de la espada y un imbécil de primera categoría, Ikigaya fue invitado a Italia, concretamente a la ciudad de Florencia. La palabra invitado se usa de forma imprecisa. El proceso fue en realidad bastante simple. Ikigaya voló hasta allí él mismo. Intrigado por saber por qué su compañero cazador de dioses, cuyo cerebro no contenía más que acero, le enviaría una invitación para una cacería, Ikigaya, equipado con su navegación marca Horus incorporada, no se molestó en utilizar medios de transporte modernos. El nivel de los magos italianos era admirable. Cuando Ikigaya aterrizó en la ciudad, una conocida ya lo estaba esperando. Erika Blandelli, de pie frente a una limusina negra de batalla larga que denotaba alta categoría. Aunque Ikigaya no sentía ningún interés romántico por esta chica, quien originalmente era la protagonista femenina principal del mundo, reconocía sus capacidades profesionales, siempre y cuando no intentara luchar contra un dios. A juzgar por sus primeros encuentros, simplemente no estaba destinada a eso. Era mejor para ella seguir con la prometedora carrera de gran caballero. Erika demostró con hechos que, siempre y cuando no intervinieran dioses, era sumamente confiable. Invitó amablemente a Ikigaya a subir al auto y se sentó con él. El lujoso sedán arrancó lentamente e inició su viaje. La parte trasera de la limusina estaba diseñada para que los pasajeros se sentaran uno frente al otro, e incluía una pequeña nevera para vino en el centro. Era llamativa a la vez que exquisita, con una elegante combinación de colores y grandes ventanales que evitaban cualquier sensación de claustrofobia. Ikigaya pasó el trayecto observando el paisaje. Durante este proceso, Erika demostró su habilidad para interpretar a las personas, ofreciendo introducciones oportunas a los paisajes o la arquitectura que parecían interesarle a Ikigaya. Sin ánimo de prejuicios, escuchar hablar a esta chica fue realmente agradable. Era alguien que sabía cómo desenvolverse en situaciones sociales. Aproximadamente una hora después, la vista exterior cambió a un paisaje pastoral.
Poco después, siguiendo una carretera asfaltada, el coche se adentró en una zona montañosa y finalmente llegó a un castillo de piedra. Incluso, sin formación académica en arquitectura ni arqueología, Ikigaya pudo reconocer que se trataba de una auténtica fortaleza medieval. Ahora, sin embargo, se había convertido en un hotel castillo, bajo un cielo azul brillante y rodeado de exuberante vegetación. En la entrada le esperaba el líder del mundo mágico italiano, un joven espadachín incapaz de usar magia. Su rasgo racial hacía que cualquiera que lo viera se diera cuenta al instante de que era un bicho raro. Al ver a Ikigaya salir del coche, agitó los brazos alegremente y gritó: «Yo, Hachiman». «¿Cuánto tiempo sin verte?», respondió Ikigaya cortésmente. Dado que este era el territorio de Don y él era el invitado, debía mostrar respeto. Intercambiar insultos en privado sería otra historia. Tras el saludo, Ikigaya vio a un hombre de aspecto refinado salir de detrás de Domi. «Saludos. Soy el mayordomo del líder. Por favor, llámame Andrea». «Ah, eres tú», pensó Ikigaya. El legendario Menajer. Entre los magos de todo el mundo corría un secreto a voces. Domi había dedicado todos sus puntos de coeficiente intelectual a la esgrima. En todo lo demás, era un completo inútil. Dependía por completo de un viejo amigo de antes de convertirse en campeón para que lo ayudara, el hombre conocido como el gerente. «Hola», Ikigaya extendió la mano para estrechar la suya, preguntando con un toque de expectación. «Respecto a la casa, ¿cuál es la situación con la presa?». «Es así. Según la información disponible, debería ser una bestia divina extremadamente feroz», dijo el gerente con rostro lleno de seguridad. Ikigaya sintió de repente que tal vez había hecho el viaje en vano. ¿Una bestia divina feroz? ¿Qué bestia divina podría ser más feroz que un campeón? ¿No era un poco inapropiado usar esa descripción? ¿Y qué clase de cacería involucra a una sola bestia divina? ¿Podría estar equivocada la información? ¿Donnie usó específicamente la palabra cazar cuando me lo dijo?, preguntó Ikigaya con recelo, haciendo especial hincapié en la palabra cazar. «No, la información no se equivocará, pero ese idiota, disculpe, aún no puedo confirmar los pensamientos del líder, pero tengo gente vigilándolo las 24 horas del día», respondió el gerente con absoluta seguridad. Hablaba con tal vehemencia que Ikigaya casi lo confundió con el asesino de dioses. Sin embargo, al gerente no le pareció extraño. Quizás, tras años de solucionar problemas, estos dos viejos amigos se habían acostumbrado a esa dinámica. Se han preparado comida y bebidas en el vestíbulo. Debido a las limitaciones de tiempo, la calidad no es la mejor. Les pedimos disculpas. Dicho esto, el gerente se marchó apresuradamente, lanzando una mirada fulminante a Donnie mientras se alejaba. «Andrea es tan rara», murmuró Donnie, observando con confusión al gerente que se marchaba. Luego se volvió hacia Ikigaya. «Me pican un poco las manos. ¿Quieres pelear primero?». Ikigaya lo ignoró y caminó directamente hacia el vestíbulo para observar, deteniéndose para agradecerle al gerente por su arduo trabajo, quien se había dado la vuelta enfadado para arrastrar a Donnie consigo. ¡Qué idiota! Incluso Ikigaya se dio cuenta de que el manager le había lanzado a Donnie una mirada que significaba: «Es tu turno de subir al escenario, ven conmigo ahora». En el vestíbulo se habían preparado diversos platos tipo buffet. El ambiente era el de una pequeña cena. El número de asistentes no era elevado, unas 20 personas en total. A excepción de los dos individuos que no cumplían con los requisitos, Don Ikigaya, el resto eran grandes caballeros. Parecía que la élite de todas las asociaciones de magia de Italia se había reunido allí. Nuevo fanfiction. ¿A esto le llamas proyección? ¿Qué es una espada? Después de que Shiro Venilla despertara los recuerdos de su vida pasada y obtuviera un sistema que le permitía viajar a otros mundos, sus horizontes se ampliaron al presenciar las maravillas de esos reinos, y de repente alcanzó un momento de iluminación. Solo espadas, ¿cómo puede ser tal limitación? Shiro Venilla, rastrea. El rojo del falso mago. En consecuencia, para cuando la guerra del Santo Grial comenzó oficialmente. Rin Tosaka exclamó agitada. Esto no es proyección en absoluto.
crossover con JoJo's Bizarre Adventure, Jujutsu Kaisen y otros. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en wimeacoffee.com/varietlocoffee.eduritin.